Más de 300 detenidos fue el saldo que dejaron los operativos que Carabineros desarrolló este domingo con el objetivo de prevenir desmanes en las inmediaciones del Estadio San Carlos de Apoquindo debido a la polémica medida que dejó a los hinchas salvos sin la posibilidad de asistir al encuentro que disputó Universidad Católica con Colo-Colo, hecho que fue ampliamente cuestionado y sobre el cual ya hay amenazas de querellas. Los controles de identidad están absolutamente normados y por el solo hecho que una persona esté con la polera de Colo-Colo y que va al estadio y tiene su entrada, no puede ser objeto de un control de detención, ni menos ser sacado de la circulación y llevado a una unidad policial y liberado única y exclusivamente cuando haya terminado el partido. La intendenta metropolitana Cecilia Pérez justificó la medida y el propio alcalde de la comuna, Francisco de la Maza, cuestionó no solo la autorización del encuentro, sino también las excesivas medidas de seguridad, afirmando que la comuna parecía estar bajo estado de sitio. Por su parte, el Servicio Nacional del Consumidor decidió denunciar ante la Justicia Universidad Católica por la decisión del club de no incluir a hinchas de Colo-Colo en la venta de entradas para el clásico. Bueno, hay varias aristas en este tema. Está lo que pasó en las calles, está el despliegue de seguridad que hizo Carabineros, está también a quién se le vende o no entradas. Hay discriminación ahí, que es un tema que tiene que ver con el consumidor, así es que vamos por parte. Está nuestro primer entrevistado en el estudio, se trata del diputado Felipe Arboe, que además es miembro de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara y también fue subsecretario del Interior. ¿Cómo está, diputado? Muy bien, gracias, gusto verla. Felicidades por este nuevo espacio. Muchas gracias. Gracias. Diputado, lo primero, ¿tiene la facultad Carabineros para detener, en este caso lo que pasó con la entrada de Colo-Colo, en la calle, con una figura que después definieron como retención de personas? A ver, mire, la figura de la retención no existe en el ordenamiento jurídico, salvo en cuanto se hace un control de identidad y esa persona no es capaz de acreditar su identidad y, como dice la ley, es conducido a la unidad policial para verificar a través de los medios idóneos la identidad de la persona de la cual se tiene, en ese caso, algún tipo de sospecha o alguna circunstancia, en este caso, de violencia. Felipe, perdón, yo me imagino que tú no sabes el detalle porque no eres autoridad como lo fuiste durante mucho tiempo como subsecretario del Interior, pero ¿es posible creer que más de 300 hinchas no llevaban su carnet de identidad? Es difícil, es difícil. A ver, yo vi pocas imágenes, la verdad, pero he seguido la polémica. Te voy a mostrar una, a ver si la tenemos. Y creo que es altamente compleja la situación que se vivió ahí. Mi percepción es que también hubo cierto abuso de esta facultad de control de identidad. Es muy importante que exista el control de identidad y por eso se puso en la ley, a diferencia de la detención por sospecha. Esa es una imagen que sacó primero La Tercera y está, entiendo, en su versión online. Pero mira, otra cosa muy distinta es esa imagen. Ahí cuando uno ve a unos niños, por favor, ¿qué riesgo pueden constituir dos menores de edad? ¿Y cuál es la situación que vive esa familia, ese papá, con sus niños? A mí me parece altamente cuestionable la forma de proceder. Ahora, ese procedimiento no se hace ni por resolución ni por decreto. Eso es la falta de criterio del oficial que está a cargo del procedimiento. Ahora, uno como ciudadano, ¿cómo le puede exigir a la autoridad y cuáles son los canales correspondientes para decir, perdón, pero esa imagen o lo que se vio en el día de ayer no corresponde? Ustedes, al menos desde la lógica de la Cámara de Diputados, van a solicitar, por ejemplo, que vaya el ministro del Interior y el general director de Carabineros a explicar. Entiendo yo que el diputado Matías Walker, que es miembro de la Comisión de Seguridad Ciudadana, igual que yo, pero además es miembro de la Comisión Unida de Deportes y está trabajando fuertemente el tema de violencia en los estadios, ya ha invitado no solo al general director, al ministro del Interior, sino también a la intendenta metropolitana, para que nos entregue detalle de la situación. Porque aquí lo que hay claramente fue la afectación de la seguridad, no solo de las personas que viven en el lugar, sino también de aquellos que probablemente de buena forma y con un buen ambiente querían ir al estadio. Pero también vemos, creo que hay una deficiencia, porque no se informó debidamente a los hinchas de Colo-Colo que no se vendrían entradas en el estadio. Entonces muchos llegaron con la esperanza de comprar una entrada en el estadio y, al igual que en los partidos de alta convocatoria, las entradas no se venden en el recinto deportivo, está completamente prohibido. ¿Qué responsabilidad hay por parte de la Cámara de Diputados? ¿Qué responsabilidad hay por parte de las autoridades? ¿Qué responsabilidad, de tu juicio, hay por parte de las policías, del Ministerio Público respecto a la no aplicación de la ley de seguridad en los estadios, de la ley de violencia en los estadios, que de alguna manera, tal vez, si se aplicara como corresponde, a lo mejor los dirigentes de la Católica hubiesen permitido que hubiesen llegado hinchas de Colo-Colo al Estadio San Carlos de Apoquindo y pudiesen haber ingresado como en cualquier partido normal en Chile? A ver, yo creo que acá hay un debate bien de fondo. La ley ha tenido modificaciones, estamos modificándola de nuevo, a mí me tocó ser autor de varias modificaciones en la ley, pero también se requiere de voluntad de aplicarla.
Porque cuando uno conversa con los fiscales, se da cuenta, muchas veces dicen que los partes policiales que ellos reciben no son por violencia a los estadios, son por desórdenes graves, son por lesiones, son por daño, y no por violencia a los estadios, lo cual impide que el fiscal, en el ejercicio de la persecución penal, pueda pedir una de las medidas que nosotros pusimos en la ley, cuál es la prohibición de ingreso a los estadios como sanción accesoria. Entonces, también es importante que cuando se hacen detenciones, se hagan en el marco de la ley de violencia a los estadios para que sea aplicable. Si Carabineros no detiene por esa ley, lo que pasa al final es que los fiscales no pueden perseguir por un delito distinto del cual han sido notificados. Ahí hay un punto. Y el segundo punto que tiene que ver con la facultad de los clubes para poder discriminar en materia de venta de entrada. Obviamente, tienes toda una legislación hoy día en materia de protección a los derechos del consumidor. Chile no está preparado legislativamente, legalmente, para autorizar este tipo de discriminaciones. De hecho, ustedes me entiendo que lo van a conversar con el señor director del CERNAC. ¿Por qué? Porque esta es una medida de aplicación permanente y hace mucho tiempo en Europa y en otros países. Un clásico entre el Real Madrid y Barcelona, el Real Madrid pone 500 entradas, 800 entradas a disposición de Barcelona y uno ve que el estadio completo es de uno de los equipos. Pero esto va, uno, con previa notificación, dos, con previo acuerdo entre los clubes y tercero, un amparo legal. Porque cuando uno establece un mecanismo de distinción entre una hinchada y otra por razones de seguridad es entendible. Pero cuando establece una discriminación abierta, sin amparo legal, pues es susceptible de ser recurrida ante los tribunales como corresponde. Diputado Arboe, yo no quiero dejar esto solamente en el ámbito del deporte, exclusivamente lo que pasó con Colo-Colo, porque para qué vamos a decir una cosa por otra, la Garra Blanca además se ha ganado parte, con violencia en las calles, se ha ganado la mala fama. Obvio. No estoy justificando lo que hizo Carabineros, pero también hay que poner eso en el marco. Mi pregunta es la siguiente, cuando hemos hablado con Carabineros muchas veces nos ha dicho, en el caso de los encapuchados, y lo pongo arriba de la mesa porque el miércoles hay una nueva marcha, Carabineros dice, no, nosotros no podemos detener antes a los encapuchados hasta que no empiecen a tirar las piedras, porque si no nos acusan, hay ciertos protocolos, no hay detención por sospecha, perdón. Pero en este caso sí se detuvo antes, claro. ¿No lo puede hacer Carabineros con los encapuchados? Se hace control de identidad, vuelvo a insistir, ahora en este caso hay un elemento adicional, que es importante, que a través de las redes sociales y a través de los medios de comunicación, un dirigente de la autodenominada Garra Blanca, que malo. Sí, llamó, comillas, a incendiar Las Condes. O sea, había un antecedente que yo creo que es un grave error de él. Y eso debe ser sancionado. No es aceptable que una persona que dirige una barra o que dirige o es parte de un club deportivo haga ese tipo de amenazas. Sí, Felipe, pero es que, pasa porque eso con las manifestaciones políticas ¿sí? o estudiantiles, más bien, como decía la Bea. Perdón, pero todos sabemos dónde comienzan las marchas. Se dice incluso dónde se autoriza. Y cuando no se autoriza la marcha, bueno, pueden haber barricadas por acá, por allá, en fin, y tal vez es más complejo el trabajo de la policía. Pero digamos las cosas como son. Todos sabemos dónde comienzan las marchas y por dónde vienen los encapuchados. Entonces uno legítimamente como ciudadano dice, perdón, pero si ayer se actuó con mano dura frente a un grupo de hinchas de Colo-Colo porque no podían llegar a San Carlos de Apoquindo, ¿por qué no se actúa de la misma manera con los encapuchados que lo único que hacen es romper las casas y apedrear los autos y provocar daño a la propiedad pública privada? Yo creo que nosotros hemos visto imágenes en el último tiempo de desorden público que uno había visto hace muchos años. A mí me tocó la revolución de los pingüinos, que fue masiva, fue complicada, pero nunca tuvimos este nivel de violencia. Y yo he señalado permanentemente, yo creo que el gobierno está sobrepasado en materia de orden público. Cuando uno ve que se quema un vehículo a vista y paciencia de la policía y no se actúa, la pregunta mía es ¿por qué no se actúa? Cuando se está frente a manifestaciones y frente, no digo a manifestantes, digo a violentistas. Porque hay que distinguir lo que es la pacífica y masiva manifestación de lo que son los incidentes. ¿Y eso es responsabilidad del Ministerio del Interior o de Carabineros directamente? De ambas partes, perdón, nosotros, una de las modificaciones importantísimas que hicimos y que este gobierno ha sido beneficiado, es que por primera vez en la historia, después del año 73, Carabineros e investigaciones dependen del Ministro del Interior y no del Ministerio de Defensa. Hoy día el Ministro del Interior tiene en sus manos las facultades de control en materia policial. Y creo que aquí ha habido un problema. Entonces, yo soy diputado por Santiago Centro y converso con mis vecinas y vecinos y me dicen, oiga, no es posible, que está bien que haya manifestaciones, pero nosotros los locatarios, los vecinos, los residentes han sido saqueados. ¿Y a quién responde? El típico dicho, pagamoya. ¿Tú como subsecretario del Interior tomaste medidas similares en manifestaciones políticas o en marcha? Pero a ver, me tocó no solo ser acusado digamos, de excesiva sanción en algunos minutos, pero uno tiene que distinguir.
tenemos que fortalecer la movilización social. Es muy importante que exista ese derecho, pero lo que no podemos permitir, por legítima que sea la reivindicación, es que ésta se haga a través de la violencia. La violencia por ningún motivo, de un lado, de otro, por ningún motivo. Y para eso, inteligencia policial, persecución penal inteligente. En eso estamos de acuerdo, pero ¿aquí tiene que ver con que una comuna sea Las Condes la afectada y la otra la que usted representa, Santiago Centro? Yo espero que no, pues, porque yo conversé con la intendente... A ver, pero ¿qué ve usted? Porque una cosa es lo que uno espera, pero ¿qué se ve? A ver, lo que pasa es que, bueno, yo creo que toda esta polémica se generó y se le dio también la tribuna a los medios de comunicación porque es Las Condes y no porque es otra comuna. A ver, seamos así, cuando hay un delito en Vitacura y en Las Condes tiene mucho más repercusión que el delito en La Pintana, que es habitual. Y eso es un problema de discriminación. Pero eso le pasa a Carabineros también, sí. Eso es lo que yo estoy viendo. Mi percepción es que lo que se requiere aquí es mejorar un procedimiento. Esta es la primera vez que se toma esta decisión. Yo creo que aquí la autoridad y los clubes deportivos tienen que sentarse en una mesa y ponerse de acuerdo y decir, saben, señores, de aquí para adelante la fecha está programada, de aquí a final de año. ¿Cuáles son los partidos de alta convocatoria? ¿Cómo vamos a operar en este sentido? ¿Cómo vamos a notificar a la gente? Hay que gastarse plata en información y en difusión para que nunca más ocurra la imagen que vimos ahí, del papá con sus 2 niños siendo afectados por una agresión policial. Eso no puede ocurrir, pero también hay que ponerse al otro lado. ¿Por qué Carabineros llega masivamente a esta actividad? Fíjate que conversaba hoy día, pedí antecedentes, y me decían que hubo 120 carabineros menos que el partido Chile-Perú, por ejemplo. Entonces uno dice, bueno, hay menos carabineros que en ese partido. Había menos público. Oye, mucho menos público, 10.800 personas. Pero claro, por eso ya hacía mención a la amenaza de Pancho Malo. Cuando hay una amenaza de vamos a incendiar esto, Carabineros tiene la obligación de adoptar medidas preventivas, por eso aumentó un contingente y aumentó un anillo adicional del que tenía presupuestado. Porque obviamente, ¿qué hubiese ocurrido si frente a esa amenaza a través de los medios de comunicación Carabineros no actúa preventivamente? Lo que hubiera ocurrido, hubiera criticado, porque a pesar de las amenazas no actuó. Entonces, no es fácil, pero mi percepción es que fue un mal procedimiento en definitiva, que pone en cuestión todo este ámbito social del por qué se aplica en una comuna y no en otra, y yo espero que los vecinos de Independencia, por ejemplo, cuando tengan un partido de alta convocatoria en el Estadio Santa Laura, tengan la posibilidad de tener los mismos niveles de seguridad, o los de la Florida, los italianos, o los de otra comuna también popular en alguna región. Felipe Jarbo, diputado del PPD, ex subsecretario del Interior, con nosotros conversando en Hora 20. Gracias, Felipe. Muchas gracias, que esté muy bien.